Hola, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo podcast de Psicólogo Grupo Guía, Psicología en Diálogo, donde, pues nos encargaremos de hablar de temas importantes, temas que creo que pueden ser de mucho interés para ustedes. Y pues recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, como son Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, así como en el Cafecito con Amor. Mi nombre es Fabiola López Rico, yo soy psicoterapeuta. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema profundo, complejo y que muchas veces es malentendido, ¿no? Que es el trastorno límite de personalidad y su estrecha relación con las adicciones. El tema se llama trastorno límite de personalidad y adicción. Esto es una relación compleja. Pues este episodio no busca sobre todo ni etiquetar ni juzgar, sino comprender. Esto es comprender que muchas personas con adicciones viven emociones intensas, relaciones caóticas, así como miedo al abandono y conductas impulsivas que parecen ir más allá del consumo. ¿Sí? Vamos a recordar que, el vivir con una adicción, también no solamente viene la adicción sola como tal. Muchísimas veces hay comorbilidad, o la mayoría de las veces, donde, se puede presentar, además de la adicción, ansiedad, depresión, distimia, que es una depresión mucho más severa, así como esto que es el TLP o trastorno límite de personalidad, y así como TDA, que es trastorno déficit de atención, TDAH, trastorno déficit de atención e hiperactividad, y pues de ahí todavía desprenden mucho más. Pero el objetivo de nuestro podcast primero es entender qué es tan frecuente este tipo de trastorno en personas con adicciones. En segundo lugar, es describir las señales y riesgos y los caminos de tratamiento. Y en tercer lugar, es darle esperanza desde un enfoque terapéutico. Entonces, si tú o alguien cercano vive con una adicción y emociones extremas, este episodio puede ayudarte a ponerle nombre a esto que duele. ¿Sí? Como te decía, no se trata que a través de este episodio tú te puedas autodiagnosticar, porque seguramente va a haber cosas que te resuenen y que digas, tal vez yo vivo con esto, o tal vez mi esposo, o tal vez mis hijos, o tal vez el vecino, etcétera. No. De lo que se trata es que tengas la información y que si algo resuena, entonces acudas con un profesional. Entonces vamos a empezar por saber qué es el trastorno límite de personalidad. Y el trastorno límite de personalidad o TLP, o también conocido como borderline, es un trastorno que se caracteriza por una gran inestabilidad emocional, así como la dificultad para regular las emociones y un miedo intenso al abandono y a una identidad frágil. Te voy a platicar un poquito de esto, pero lo voy a hacer a través de una analogía. Imagínate una plantita que se desarrolla en condiciones donde nadie creía que se iba a desarrollar la vida, ¿no? Como tal. Te puedas imaginar tal vez estas plantas que crecen entre concreto, que realmente dices, ¿cómo es posible que se den de esta manera? O una planta donde no hay cuidados, no hay agua, hay un ambiente hostil. Y entonces, dentro de ello, esta planta crece. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, como si fuera un cactus. Pero este cactus crece bajo las condiciones que puede y se llena de espinas. Así se desarrolla precisamente la personalidad del TLP. En la mayoría de los casos en un ambiente hostil donde hay mucha invalidación y mucha ausencia. ¿Sí? Y que se crece con diferentes mecanismos de defensa, que estas serían nuestras espinas. Vamos a hablar también que, una persona con trastorno límite de personalidad es una persona que tiene hipersensibilidad, que también es algo que comparte mucho con el adicto. Es decir, que tienen una sensibilidad mayor a cualquier otro tipo de gente. Y te voy a poner el otro ejemplo, ¿vale? Imagínate, nosotros tenemos piel, ¿vale? Esta piel nos ayuda a proteger nuestros órganos internos y externos
de lesiones y bacterias, pues además nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal y nos ayuda a sentir pues el tacto, la presión, el dolor. Imagínate a alguien sin piel, a alguien que tiene quemado el 90% de su cuerpo y que su carne está al rojo vivo. Sí, por lo tanto, este tipo de personas, poniéndolo el ejemplo desde ahí, pues van a sentir las cosas 10 veces más que cualquiera. A lo mejor a ti y a mí puede caer una hoja, o puede llover, o puede tocarnos algo, y no pasa nada. ¿Qué hacemos? Pues nos lo quitamos y seguimos con nuestra vida. Pero no, estas personas no. Estas personas, cada vez que se les toca, lo sienten mucho más. Es decir, que alguna situación adversa puede ser 10 veces más preocupante, 10 veces más lastimosa, 10 veces tal vez hasta más humillante. Es decir, que la manera en cómo perciben las cosas es muchísimo mayor. Así vive precisamente una persona con TLP, con una hipersensibilidad mayor. Entonces, por más que nosotros digamos, ¿no? Como en este caso, que bueno, también hay que recordar que hoy es el Día Mundial contra la Depresión. Entonces, quiero que pensemos cuántas veces nosotros no les decimos a alguien que vive deprimido que le eche ganas, que se levante. En el caso de los adictos, pues ya no te drogues, ya no tomes, ya no fumes, ya no juegues. En el caso de las relaciones que son demasiado conflictivas, también podríamos decir, pues déjalo, no pasa nada. Pero la verdad es que en este tipo de personalidades, en este tipo de personas, es todavía mucho mayor lo que se siente y obviamente, pues este tipo de palabras no son los que nos van a ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, te decía que este tipo de personas con estas características sienten mucho más y de maneras muy insoportables. Entonces, yo te pido que lo pienses desde ahí para ser empático con ellos. ¿Cuáles son las características principales de una personalidad TLP? Son emociones intensas y cambiantes, ¿sí? Pensamientos polarizados, es decir, o es todo o es nada, o me quieres, o de plano no me quieres, o estás conmigo o estás en contra de mí. O sea, nos vamos hacia los extremos. También, bueno, hablamos de conductas impulsivas como son sexo, drogas, gastos, estas personas que van y meten tarjetazo de todo, ¿no? Y después tienen una cultura financiera terriblemente mal. Personas que se provocan autolesiones. Sí, también sabemos que, bueno, esto fue de alguna manera, inició como una moda ante niñas, pero también les puedo decir que en la mayoría de los casos son personas que prefieren sentir un dolor físico que un dolor emocional. Por eso es que también son tan persistentes las autolesiones. Bueno, también hablamos en este caso como característica, relaciones intensas e inestables, obviamente, vacío emocional crónico e ira intensa o mal controlada. Estas explosiones que son totalmente desbordadas. De ahí viene precisamente el término borderline. Entonces, bueno, tenemos que aclarar que no se trata de manipulación, sino se trata de un dolor emocional no regulado. El dolor emocional como base del TLP, donde la mayoría de estas personas no nacieron así, sino se formaron en contextos donde el dolor emocional no fue contenido. ¿Cuáles son los factores frecuentes? Pues el abandono emocional o físico. Pudieron ser niños no cuidados o que así lo percibieron. Vamos a recordar que una cosa es lo que se vive y otra cosa es el cómo lo perciben. Entonces, puede ser que mamá y papá se tuvieron que ir a trabajar, pues porque tenían que sacar adelante a la familia,
pero el niño lo sintió como que era abandonado. Así haya estado al cuidado de abuelitos, de tíos, etcétera, ellos lo van a percibir como si hubieran sido abandonados, si hubieran sido dejados. ¿Sí? Hablamos también, bueno, como factor lo que son los traumas infantiles y bueno, podemos englobar aquí situaciones altamente lastimosas como son tal vez duelos, la muerte de algún familiar, de alguna persona muy cercana, divorcio o separación de los padres, ¿sí? Bullying o acoso escolar, experiencias de violencia donde han sido ellos testigos o parte de enfermedades graves de ellos o de alguna persona cercana, algún accidente, lesiones, etc. El trauma vamos a recordar que es una situación que se vivió demasiado dolorosa, demasiado dolorosa. Y de ahí viene otra parte que es el ausentarse de la realidad como un mecanismo de defensa. Entonces, bueno, también está la invalidación emocional, que este también es un factor muy marcado, donde pues este famoso no pasa nada, el minimizar la situación, el negar, juzgar los sentimientos de alguien, haciéndole sentir que sus emociones pues no son válidas, no valen, no tienen mayor relevancia. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. El abuso físico, sexual o psicológico también es un factor y vivir en ambientes caóticos o impredecibles, ¿sí? Cuando una persona crece sin sentirse vista, segura o validada, aprende a sobrevivir emocionalmente como puede. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues desarrolla mecanismos de defensa, ¿no? De acuerdo a todo esto, pues se puede desarrollar lo que es una herida de abandono, que es un patrón emocional que se forma cuando alguien experimenta ya sea abandono o rechazo en la infancia, ya sea de manera física o emocional, donde lo puede llevar a sentimientos de inseguridad, miedo, dificultad de confiar en otros, necesidad de aprobación constante, problemas de apego en las relaciones, así como regulación emocional deficiente, es decir, estas explosiones que podemos pensar que son incluso exageradas, pero que llegan como parte de este sentimiento de abandono, ¿sí? Esta necesidad de me voy, pero tampoco me dejes, que puede ser tan ambivalente. Bueno, pues vamos a ver por qué el TLP y las adicciones van tan de la mano. Las adicciones no aparecen por casualidad en el trastorno límite de la personalidad, aparecen como una solución rápida a un dolor profundo. Vamos a recordar que AA también marca que las adicciones no son realmente la enfermedad, ¿sí? Sino que es un síntoma y viene de males más profundos. Y la adicción lo que hace es tratar de escapar, anestesiarse ante lo que duele. Entonces, bueno, las sustancias pueden ser usadas como reguladores emocionales, ya que pueden aliviar el estrés y la ansiedad, mejorar el estado de ánimo de manera momentánea, ayudar a escapar de emociones dolorosas y proporcionar una sensación de control. La adicción por sí misma, al principio del consumo, puede sentirse mucha satisfacción, puede sentirse el olvidar todo lo que viene detrás, todo lo que está doliendo. Pero también vamos a recordar que conforme va pasando el consumo, también va siendo menor el tiempo que se siente esta satisfacción y mayor el estado de soledad y mayor la necesidad de querer obtener más sustancia. Entonces, bueno, a largo plazo, esto lo que hace es crear un círculo vicioso, donde la sustancia se vuelve necesaria para manejar emociones o para anestesiarlas, lo que nos lleva a la dependencia y a más problemas emocionales. ¿Para qué se usa el consumo? Pues pueden consumir para calmar ansiedad,
para llenar vacíos, para evitar abandono, para apagar la rabia o la tristeza, ¿sí? Es como, por ejemplo, el alcohol, pues puede calmar la soledad momentáneamente. ¿Por qué? Porque regularmente es una manera de convivir con los demás. Las drogas pueden dar la sensación de sentir control o mucha euforia, así como también la tranquilidad. Todo va dependiendo qué tipo de sustancia es la que se consuma. Y bueno, también podemos ver el consumo impulsivo como parte de la autodestrucción. Y bueno, que la sustancia no es el problema principal, sino es el intento de anestesiar lo que duele. Como dato psicoeducativo, te puedo decir que la alta comorbilidad entre el trastorno límite de personalidad y el consumo de sustancias nos lleva a un mayor riesgo en recaídas en adictos si no se trata por sí mismo. Hay que trabajar tanto el trastorno límite de personalidad como la cuestión de la adicción. Como señales de alerta, cuando una adicción se esconde en un trastorno límite de personalidad, en un TLP, podemos encontrar como señales clínicas frecuentes, en este caso en nuestro trabajo, recaídas constantes pese al tratamiento que se lleve, relaciones intensas con terapeutas o grupos y la idealización y de evaluación del proceso. Son pacientes que en momentos pueden amar a su terapeuta y decir que se está haciendo un trabajo increíble y de pronto llegar como a este desánimo donde esto no sirve, donde no me funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. El paciente con TLP y con adicción tiene que estar sí o sí bajo tratamiento psicológico y muchas veces tratamiento psiquiátrico. Otra de las señales de alerta son las autolesiones. Hablábamos de estos cortes. Pueden ser, en el caso, sobre todo en adolescentes, va más hacia brazos, hacia piernas, hacia abdomen. Y poco a poco van desarrollando más maneras donde no se note. ¿Sí? Así como también en algunos casos intentos de suicidio. Y bueno, pues también vienen crisis emocionales muy extremas y pues este abandono impulsivo a los tratamientos. Cuando solo se trata de adicción y no el trastorno de personalidad, el proceso se vuelve incompleto. Por eso les digo, necesitamos trabajar las dos partes, el TLP como el trabajo en adicciones. ¿Cuál es el impacto en las relaciones y en la recuperación? El TLP afecta profundamente la manera en cómo se vincula con los demás y como consecuencias pues está el miedo intenso al abandono, la dependencia emocional, los conflictos frecuentes, los celos, así como el control o el alejamiento abrupto, el uso de consumo como castigo o escape. Y bueno, pues muchas recaídas no ocurren por ganas de consumir, sino por el dolor emocional. El trastorno límite de personalidad se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, junto con una marcada impulsividad. Entonces, bueno, te voy a presentar algunas de las características principales del TLP que están dentro del manual DSM-5, que es con el que trabajamos nosotros como terapeutas. Quiero decirte que para realmente poder dar un diagnóstico como tal, se necesita indagar si realmente se tienen todos estos síntomas. Cuidado ahí, porque es donde muchísimas veces podemos creer que lo hay, pero el terapeuta se va a encargar de poder determinar si existe o no existe. Empezamos por la inestabilidad emocional, que son cambios rápidos y extremos de estado de ánimo, con episodios que pueden durar desde unas pocas horas hasta varios días. El siguiente serían relaciones interpersonales caóticas, y bueno, pues de ahí viene la dificultad para mantener relaciones estables, alternando entre pues esta parte de idealización y la devaluación, es decir, de un extremo hacia el otro.
Viene también el miedo intenso al abandono y dentro de ello pues están los esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario, porque muchas veces no es una cuestión de ser dejado, sino más bien lo que se imaginan que puede pasar. Una autoimagen inestable, es decir, una percepción totalmente distorsionada de sí mismos con cambios rápidos de autoimagen. Sí. Conductas impulsivas, como son gastos excesivos, sexo sin protección, abusos de sustancia, comportamientos autolesivos, como son estas lesiones, como pueden ser cortarse, quemarse, y bueno, estadías pues, muy frecuentes en el hospital. Aquí también podríamos entrar en los intentos de suicidio. Sentimientos crónicos de vacío, que viene la sensación de vacío y la falta de propósito, ira intensa e inapropiada, como es la dificultad para controlar la ira y los impulsos, y la ideación paranoide o síntomas disociativos, que son periodos de paranoia relacionados con el estrés y la pérdida de contacto con la realidad. Esto viene muchísimas veces a través de los traumas, donde pues la mente lo que hace es ausentarse para no tener que estar viviendo o reviviendo, como en estos casos, lo que se vivió. Es importante destacar que el trastorno límite de personalidad es un trastorno multifacético y que cada persona puede desarrollar síntomas de manera diferente. Entonces, bueno, pues si sospechas que tú o alguien que conoces puede tener TLP, pues es importante buscar la ayuda profesional. Entonces, bueno, pues en esta cuestión del tratamiento, tal vez te preguntes, ¿y hay esperanza? Te voy a decir sí, sí hay mucha esperanza sobre esto. Quiero decirte que el TLP no es algo que se quite, ¿sí? No es una enfermedad que como tal con una pastillita se te va a quitar. Más bien es una condición de vida, es algo con lo que vas a tener que aprender a vivir en el caso de que lo tengas o alguien cercano a ti lo tenga. Entonces, bueno, pues ¿qué se requiere? Pues iniciar un proceso de terapia. Y en el caso del uso y el abuso de sustancias, también buscar ayuda en grupos de autoayuda como son AA. Y bueno, pues en la mayor parte de los casos, también el trabajar con el psiquiatra, que bueno, vamos a recordar que no puede ser un tratamiento o el otro, sino que necesitamos un tratamiento integral. Entonces, retomando, es tratamiento psicológico a través de la terapia, tratamiento psiquiátrico para poder que el psiquiatra determine si se requiere de medicación y también estar dentro de un grupo de AA, que es el que nos va a ayudar a trabajar la adicción. Entonces recordemos, no es uno o el otro, tiene que ser un tratamiento integral. El TLP no define a una persona. Este podcast no es para que te etiquetes, más bien para que aprendas qué es lo que podemos hacer para poder seguir, para poder sobrevivir. Entonces, te pido por favor, nuevamente, no te autodiagnostiques o diagnostiques a alguien. No después de haber visto este podcast digas, es que sí, tú lo tienes. No, ayúdalo. Busquen ayuda. Necesitamos trabajar bajo terapia psicológica. Necesitamos entender que la salud mental es totalmente importante, que no es una cuestión de échale ganas, sino es una cuestión de empezar a hacer equipo, donde sí, la red de apoyo es fundamental, pero también necesitamos ayuda profesional. Entonces, bueno, para ir cerrando nuestro podcast, quiero decirte que detrás de una adicción y de un trastorno límite de personalidad hay una persona sensible, herida, pero profundamente humana. Este mensaje es para personas con TLP, para sus familias y para profesionales. Y te lo digo, sanar no es dejar de sentir, es más bien aprender a sentir y no destruirte.
No necesitas destruirte. Y bueno, para cerrar esto, pues si tienes algún comentario, te invito a que nos escribas y que nos sigas en nuestras redes, como son Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, y que también, pues no te olvides de seguir nuestro Cafecito con Amor con Lore y Sandy, donde se sigue trabajando en temas para que puedas tenerlos cerca, para que puedas tenerlos presentes, para tal vez darte o mover alguna situación en ti y la puedas trabajar en terapia, que es el mejor lugar donde puedes hacerlo. Gracias. Gracias por permitirnos acompañarte. De parte de Psicólogos Grupo Guía, mi nombre es Fabiola López Rico y agradezco mucho tu tiempo y tu atención.